Rumbo a una Guatemala más humana y solidaria 2015. Conozcamos algunos de nuestros derechos a través de las principales acciones realizadas por la institución del Procurador de los Derechos Humanos durante el año 2015. Derecho a la salud. Caso Ixpisa, una violación del derecho a la salud. La institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Unidad de Supervisión Hospitalaria, llevó a cabo una serie de monitoreos para verificar la atención, medicamentos y kit de limpieza que proporcionaba la droguería Pisa. Las acciones fueron impulsadas debido a la muerte de varios pacientes renales crónicos afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como por supuestas anomalías en el contrato Ixpisa. El magistrado de conciencia emitió una resolución por medio de la cual condenó la violación del derecho a la salud y censuró a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por la situación de afiliados afectados y familiares de los fallecidos. Días después, se dio a conocer la cancelación del contrato en mención por parte del Seguro Social y se realizó el cambio de proveedor. La Defensoría del Pueblo continuó con los monitoreos hasta constatar que las personas que permanecían hospitalizadas fueran debidamente atendidas y dadas de alta. Sistema de salud colapsado. A principios de 2015, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León Duque, entregó un informe respecto de las carencias que observó en el sistema de salud guatemalteco a las autoridades del Ministerio de Salud, solicitando que tomaran las acciones pertinentes para resolver dichas falencias, antes que la crisis alcanzara niveles insospechados que arriesgaran la salud y la vida de los guatemaltecos. Durante el año se realizaron verificaciones, monitoreos y observaciones que denotaban una crisis mayor en la red hospitalaria. Desabastecimiento de medicamentos, falta de alimentos adecuados, equipo en mal estado, escasez de personal médico y técnico debido a los malos manejos administrativos y corrupción en las instituciones del Estado. Actualmente, el PDH instó al nuevo gobierno para que atienda las reiteradas recomendaciones efectuadas en 2015 para una pronta solución que le garantice a miles de usuarios el derecho a la salud y a recibir una atención médica digna. Crisis en el sistema de salud afecta a pacientes con VIH. El magistrado de conciencia y otras organizaciones que velan por los derechos de las personas con VIH se pronunciaron por la muerte de 28 pacientes con VIH y por la mala calidad de la atención y falta de medicamentos en los hospitales. Derecho a la vida, a la integridad y una vivienda digna. Atención institucional a los sobrevivientes de El Cambray 2. Tras el deslave ocurrido en el Cambray 2, personal de la Magistratura de Conciencia brindó atención psicológica a familiares de las víctimas mortales. Además, mantuvo incidencia y observación permanente de las entidades públicas encargadas de atender a los sobrevivientes, con el fin de proteger la integridad, salud y resguardo de los mismos, así como los controles sanitarios necesarios en el área del desastre. Se hizo un llamado público para resarcir a los afectados de la luz y establecer las responsabilidades penales y civiles. Se evidenció la poca capacidad que tiene el Estado de Guatemala para responder ante un desastre y se solicitó a las autoridades trabajar en la prevención de acontecimientos de tal magnitud. Mediación incide en el cierre de una cantera que afectaba a vecinos. El Procurador de los Derechos Humanos solicitó a los técnicos del Ministerio de Energía y Minas verificar 2 canteras ubicadas en la colonia Los Cipresales, zona 18, en atención a una denuncia de vecinos, quienes indicaron que alrededor de 164 viviendas corrían el riesgo de deslizamiento y que una de las canteras se encontraba operando de manera ilegal. Delegados de la Defensoría del Pueblo coordinaron para que agentes de la PNC permanecieran en el área de la cantera para evitar que continuaran los trabajos. Por otro lado, se solicitó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED realizar un estudio de riesgo en toda la zona afectada y establecer si los vecinos están o no en riesgo. Derechos de la niñez y adolescencia.
Las niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar su infancia. Ante las cifras exorbitantes de embarazos en niñas y adolescentes, el magistrado de conciencia inició una serie de acciones encaminadas a cambiar esta problemática social, desde la educación, incidencia ante las autoridades pertinentes, así como procedimientos de carácter jurídico. En conjunto con los grupos de la sociedad civil, incidieron para la aprobación de reformas al Código Civil, en lo referente a equiparar la edad para contraer matrimonio a los 18 años, cuyo fin es asegurar el acceso a un proyecto de vida digno. Derecho al trabajo. Salarios diferenciados. Una violación a los derechos de los trabajadores. El Procurador de los Derechos Humanos planteó una acción de inconstitucionalidad general parcial, impugnando el acuerdo gubernativo, por medio del cual se fijaban salarios diferenciados para la industria de manufactura ligera en los municipios de San Agustín Acazahuastlán, Mazagua, Guastatoya y Estanzuela, por considerar que los mismos atentaban contra la naturaleza de los derechos humanos y constituían una práctica discriminatoria en el país, provocando desigualdad y discriminación. Derecho a la identidad. Proceso formativo contribuye a la documentación de casos. Se impartió una serie de talleres a entidades públicas para promover los derechos de las personas LGBTI, es decir, lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales. Se incidió para que en la Oficina de Atención a las Víctimas de la Policía Nacional Civil y en la Inspección General del Ministerio de Trabajo fueran modificadas las boletas de recepción de denuncias, incluyendo la casilla para la población LGBTI, así como en el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, SICOM. Derecho a un medio ambiente sano. Diálogo entre la comunidad en resistencia La Puya y Mina El Tambor. Durante el año se acompañaron y realizaron propuestas para solucionar la situación entre La Puya y Mina El Tambor en San José del Golfo, donde comunidades expresan su rechazo a la empresa extractiva. La intervención de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la vía del diálogo, logró mantener una negociación entre los representantes de la mina y los líderes comunitarios, evitando que se suscitaran hechos lamentables. Derecho a la seguridad y la libertad de expresión. Rechazan ataques contra periodistas. La institución del Procurador de los Derechos Humanos se reunió con representantes del Congreso de la República para abordar el tema de la muerte de 3 periodistas en Mazatenango y Chicacao, Suchitepeques, y solicitó a las autoridades investigar los hechos y brindar protección a comunicadores que han sido víctimas de agresiones en todo el territorio nacional. Derecho a la dignidad y la integridad. Velan por los derechos de los usuarios del transporte público. Usuarios del transporte público denunciaron cobros excesivos, sobrecarga y mal estado de las unidades de transporte. La PDH, a través de monitoreos realizados, ha hecho conciencia a los pilotos acerca del peligro que conlleva transitar con buses sobrecargados y llantas lisas. En algunos casos, se les devolvió a los pasajeros la cantidad pagada de más, considerando la tarifa autorizada. Derechos de la población desarraigada y migrante. PDH acciona a favor de migrantes guatemaltecos. Se interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad a favor de los migrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos de América, para que el costo del documento personal de identificación no fuera de $90 y su precio se equiparara al valor en quetzales. La CC resolvió en definitiva a favor del PDH, beneficiando a más de 1 millón de migrantes guatemaltecos, protegiendo sus derechos a la identidad, nacionalidad e igualdad. Derechos humanos de los migrantes guatemaltecos.
Por incidencia de la Magistratura de Conciencia, a través de una mesa interinstitucional, fue inaugurada la Delegación de Migración en el municipio de Ayutla, San Marcos, la cual reúne las condiciones adecuadas para atender a las personas deportadas. Es necesario que se tomen las medidas convenientes para la mejor aplicación de las leyes migratorias y denunciar ante las autoridades competentes las infracciones que puedan constituir una violación a las garantías fundamentales de la población. Garante en proceso de resarcimiento. La Magistratura de Conciencia participó en el cierre de un largo proceso de varios años luego de dar seguimiento y haber mediado en el diálogo para el cumplimiento de la política pública de reparación a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy. Se acompañó a esta población en la entrega de un acuerdo de resarcimiento y el pago de la medida de reparación económica a cientos de familias en la comunidad El Naranjo de Cubulco, Baja Verapaz. Derechos civiles y políticos. PDH brinda acompañamiento a ejemplar demostración de civismo. Se acompañó del 25 de abril al 27 de agosto cada sábado en 17 ocasiones a las manifestaciones y concentraciones de la ciudadanía en la Plaza de la Constitución y en el interior de la República, en las que se exigió el cese de la corrupción y la impunidad en el gobierno. Lo anterior con la finalidad de garantizar el respeto de las garantías fundamentales de la población, así como el derecho a manifestar. Continuidad de CICIG. Hay que aceptar con humildad y con valentía de que no tenemos la capacidad para hacerle frente a estos grupos poderosos y que además hay casos muy puntuales en los que la CICIG ha demostrado que sí tiene esa independencia, que tiene esas capacidades técnicas y tiene esa independencia además para poder hacerle frente a estos grupos paralelos. Declaró el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León Duque, al defender la prórroga del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debido a los casos de corrupción incrustados en lo más profundo del Estado, que violan los derechos más esenciales de la población guatemalteca como salud, educación, seguridad, empleo y medio ambiente, entre otros. Por un voto libre, seguro y secreto. En el marco de las elecciones generales celebradas en el país, se diseñó el Observatorio Electoral, utilizado como una herramienta para verificar, observar y recopilar información del desarrollo del proceso, con la finalidad de constatar que el sufragio se realizará libre, seguro y secreto. Durante el año se verificó la atención en centros de empadronamiento y actualización de datos, se evaluaron zonas de conflictividad electoral, se capacitó a más de 700 observadores voluntarios y monitoreó a los centros de votación en todo el territorio nacional y en el interior de la República, por medio de las auxiliaturas departamentales. Se verificó la existencia de planes y protocolos para facilitar el sufragio de las personas con discapacidad y personas mayores, y se sensibilizó acerca de la atención que debían recibir al momento de acercarse al centro de votación. Intervención del PDH favorece a comunidades de Quiché. Se presentó un amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad para que se respetara el derecho a la consulta previa, debido al descontento de 3 municipios de Quiché por la instalación de una planta de energía eléctrica. Alcaldes de los municipios de Cotzal, Xejul y Nevaj, Quiché, que conforman la región Ixil, agradecieron al magistrado de conciencia su intervención y le solicitaron el acompañamiento al momento de realizar la consulta comunitaria para que el proceso sea transparente y no tenga tintes políticos. Derechos de las personas mayores. PDH rechaza medida de transportistas. La Magistratura de Conciencia hizo un llamado a las autoridades municipales para que, como entes rectores del transporte público, procedan a emitir las sanciones correspondientes a quienes incumplan con el servicio gratuito a las personas mayores, las cuales merecen especial protección del Estado y cuya gratuidad está contemplada en la Ley de Protección al Adulto Mayor. Derecho a la privacidad. PDH declara violación a la vida privada e intimidad por comercialización de datos.
derivado de denuncias interpuestas por 56 personas víctimas de varias empresas que comercializaron sus datos personales, el magistrado de conciencia declaró violación del derecho humano a la autodeterminación informativa, a la vida privada, la dignidad, al honor y a la intimidad. Dicha resolución se sumó a una serie de sanciones emitidas durante 2013 y 2014, cuando el Defensor del Pueblo responsabilizó a 5 sociedades anónimas por comerciar y divulgar información sensible, sin contar con el debido consentimiento de los dueños. Las sociedades señaladas cuentan con información civil, penal, laboral, crediticia y personal de muchos guatemaltecos. La Corte de Constitucionalidad emitió su fallo a favor del Procurador de los Derechos Humanos, quien solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación a las personas individuales y jurídicas que por años ocasionaron daños a cientos de ciudadanos al lucrar con sus datos. Trabajamos para promover y defender los derechos humanos de cada persona. Juntos, seguimos caminando rumbo a una Guatemala más humana y solidaria. Su confianza en nosotros nos motiva a seguir con estos esfuerzos. Jorge Eduardo de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.